Mentiras en contra de la custodia compartida. Mentira número 9. La custodia compartida impuesta es violencia hacia la mujer. No existe ningún estudio ni publicación científica que avale dicha afirmación. Sí la contraria. La custodia compartida disminuye la incidencia de violencia doméstica. Sin embargo, existen personajes públicos nefastos con aspiraciones políticas, como Miguel Lorente Acosta, antiguo delegado del Gobierno para la violencia de género, que mantiene que la amenaza de quitarle la custodia de los hijos a la mujer maltratada es parte habitual de la violencia machista para retenerla. Si pedir que un hijo tenga padre y madre en igualdad de condiciones es violencia machista, ¿qué tipo de violencia es aquella cuando una mujer amenaza a un hombre con no darle la compartida en un proceso de divorcio? ¿Qué tipo de violencia es cuando una mujer amenaza a un hombre con que no volverá a ver jamás a sus hijos hasta que lo diga un juez? La realidad es bien distinta. El divorcio es una herramienta de maltrato de no pocas mujeres hacia los hombres. Se puede afirmar con rotundidad que el hombre en los procesos de divorcio está expuesto al chantaje y a la indefensión, porque existe una desigualdad jurídica en los divorcios, y a la mujer se le conceden privilegios solo por el mero hecho de serlo, según la letrada Giovanna Carril. Sin embargo, desde ciertos sectores ideológicos han conseguido extender entre la sociedad que la custodia compartida cuando no existe acuerdo entre las partes, es decir, cuando es impuesta judicialmente, perjudica al menor y violenta a la mujer. Cualquier resolución judicial es impuesta, también lo son los regímenes de visitas de las custodias monoparentales. Solo a los presidiarios y a los pobres padres privados de sus hijos en nuestro país se les aplica el término de régimen de visitas. Añadir el calificativo impuesta a un auto que falla a favor de la custodia compartida no es casualidad, pues mediante la sublime manipulación del lenguaje se pretende trasladar inconscientemente una connotación negativa, peyorativa, a lo que es en realidad una noble y digna pretensión, que todo menor siga disfrutando de padre y madre tras una separación. No existen estudios que avalen el planteamiento de que la custodia compartida impuesta sea una extensión de la violencia hacia la mujer. Es más, ¿debe considerarse violencia hacia la mujer la custodia compartida, que permite a ambos progenitores tener exactamente los mismos derechos, deberes y obligaciones respecto al cuidado, atención y educación de los hijos? ¿Es violencia hacia la mujer una fórmula que permite que la crianza y educación de los menores no sea una carga que recaiga exclusivamente en ella, de modo que no se perpetúen los estereotipos más sexistas de nuestra sociedad y se le permita así alcanzar las cotas profesionales y personales que solo ella desea? Además, si una custodia compartida que sitúa a ambos progenitores en un plano de estricta igualdad es violencia hacia la mujer, ¿qué tipo de violencia es aquella que se ejerce sistemáticamente sobre los hombres cuando solo se les permite disfrutar de sus propios hijos 4 días al mes en fines de semana alternos? ¿Por qué es violencia una situación que pone a padre y madre, a ambos, en el mismo plano, pero no otra que deja al padre y la relación con su hijo al capricho de la madre? La falta de decoro e indecencia de los opositores a la custodia compartida no tiene límite. La escritora Alicia Rubio, autora del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, expone de forma magistral cómo la ideología de género ha extendido esta pueril falacia. La lucha del lobby feminista contra esa custodia compartida se realiza con toda la artillería, llegando a calificarla como una violencia de género contra la mujer en conferencias y documentos. El planteamiento sigue el desarrollo de la mentira inicial. Es maltratador todo acusado porque se niega la existencia de las denuncias falsas. De esa forma, la custodia compartida es el origen de los nuevos maltratos del patriarcado, es decir, quitarle los hijos a la mujer y poner a los menores en manos de maltratadores. Reclamar el ser padre es una violencia de género. Incluso en algún texto se ha insinuado que el verdadero móvil de los hombres con tanto interés por la custodia de sus hijos menores de edad sería por presuntos deseos pedófilos. La miseria e indignidad de semejante insinuación parece que se ha percibido incluso por los propios colectivos que propalaban tal infundio. Resulta excesivo, pero todo vale, porque el fin justifica los medios, para el negocio del género. Y todo tiene una explicación. El lobby feminista, que conoce el entramado de la ley y sus consecuencias reales, es perfectamente consciente de que la custodia compartida como una norma atenta contra su sistema de denuncias instrumentales, en tanto deja de ofrecer las ventajas principales para las falsas denuncias de maltrato previo: la posesión de los hijos, que supone disponer de la vivienda familiar en usufructo, y de una pensión paterna para los menores, de la que la madre es la perceptora y gestora. María del Carmen G.T. Alonso Calera, catedrática de Derecho Civil
y Judith Soler Resina, profesora titular de Derecho Civil, autoras de la obra Custodia Compartida, Derechos de los Hijos y de los Padres, también rebaten la injustificada oposición a la custodia compartida desde ciertos sectores. Indican: debe partirse, por lo tanto, del criterio preferente de la custodia compartida, siempre y cuando ambos progenitores estén capacitados y no concurran otros elementos que hagan más conveniente la custodia individual. La custodia compartida favorece el contacto continuado de los hijos con los padres y la igualdad entre progenitores. La custodia compartida se fundamenta en la conjugación de dos principios básicos. Por una parte, el derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada y continuada con ambos padres, y por otra, el derecho, deber, de los padres de crianza y educación de los hijos en ejercicio de la autoridad familiar. La custodia compartida refuerza el principio del interés superior de los menores en relación con las consecuencias de la ruptura de convivencia de sus progenitores. La mejor realización de su beneficio e interés exige que ambos progenitores perciban que su responsabilidad continúa a pesar de la separación o el divorcio, y que la nueva situación les exige incluso un mayor grado de diligencia en el ejercicio de sus deberes con los hijos. Las ventajas de la custodia compartida son evidentes. Con ella, los hijos mantienen lazos de afectividad y una relación continuada con ambos padres. Permite una mejor aceptación de la nueva situación familiar por parte de los hijos. Ambos padres se implican de manera efectiva en todos los aspectos de la educación y desarrollo de los hijos, y se reduce la litigiosidad entre los padres, dado que el otorgamiento de la custodia a uno solo de ellos en muchas ocasiones acrecienta los conflictos debido a la desigualdad que se genera en el ámbito de las relaciones con los hijos. La custodia compartida favorece la distribución igualitaria de los roles sociales entre hombres y mujeres. Por todo ello, la atribución de la custodia compartida debe ser la regla general y prioritaria frente a la individual, salvo que ésta sea más conveniente. La objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores que trate de obtener la custodia individual no será base suficiente para considerar que la custodia compartida no coincide con el mejor interés del menor. La periodista Nora Vázquez Martínez denunciaba valientemente cómo muchos hombres son maltratados en los procesos de divorcio, impidiéndoles el contacto con los menores, y lo exponía de este modo. El feminismo utiliza a los hijos como instrumento de maltrato y daño para el padre. Los hombres también son maltratados, casos a diario y por miles. No hay lucha, ni tampoco salidas en las calles, por aquellos hombres que tras un divorcio el maltrato fue tal que no pudieron volver a ver apenas a sus hijos. El maltrato también se hace en los juzgados, mintiendo, manipulando y usando a los hijos como estrategia manipuladora para ganar la batalla. También la abogada y criminóloga Paz Velasco de la Fuente sanciona que una de las formas más frecuentes de maltrato de la mujer hacia el hombre es impedir que el padre pueda ver a sus hijos. Una legislación injusta, sexista y obscena que humilla, maltrata y veja a los hombres es la responsable directa de un porcentaje desconocido de suicidios y de actos violentos. Así lo atestiguan algunas investigaciones en las que se ha demostrado que en aquellos países en los que la legislación ha cambiado estableciendo la guarda y custodia compartida como modelo preferente en los casos de divorcio con hijos, la tasa de suicidios entre los hombres se ha reducido un 9% e incluso las cifras de violencia doméstica han disminuido un 2,7%. Ello también ha sido corroborado por el psiquiatra John Barry, coautor del Harris Masculinity Report, el estudio académico más grande del Reino Unido sobre el bienestar mental de los hombres, donde se denunciaba que los padres están siendo borrados de las vidas de sus hijos en los tribunales de familia, lo cual tiene un fuerte impacto emocional y psicológico en ellos, y podría ser el responsable directo de la alta tasa de suicidios en varones entre los 35 y los 50 años, grupo demográfico en el que se producen la mayoría de los divorcios con hijos. Los padres entrevistados en el estudio repetían constantemente que sus hijos solían ser su única razón para vivir. Según esa medida, no es de extrañar que cuando la verdadera razón para vivir de un hombre es eliminada, entonces su propia voluntad de vivir también pueda desaparecer trágicamente. El feminismo ha conseguido institucionalizar y normalizar el maltrato sistemático hacia el hombre, empleando para ello las herramientas legales del Estado. Los hijos atrapados en los divorcios son un daño colateral. La probabilidad para un hombre de ser denunciado por violencia de género en la pugna judicial por conseguir la custodia compartida de los hijos es tan alta que disuade a no pocos padres a no pedirla, pues cualquier desavenencia con la mujer puede ser presentada como violencia de género. Cuando una mujer se opone a compartir la corresponsabilidad parental con su excónyuge, sobre el hombre desciende inmediatamente la sombra del maltrato, pues algo tiene que haber pasado para que su mujer se oponga. La denuncia por violencia de género o la mera amenaza de denuncia es un arma letal en manos de desaprensivas.
No es casualidad que una proporción significativa de divorcios se articulen a través de la Ley Integral de Violencia de Género, ni tampoco que otra proporción similar de denuncias por malos tratos acontezcan en un divorcio contencioso con hijos, con dos momentos bien definidos para que el hombre sea denunciado: cuando el padre solicita la custodia compartida de los hijos en común y cuando finalmente la gana. El abogado especialista en Derecho de Familia, José Luis Ariego, ha estudiado la relación directa entre medidas políticas a favor de la custodia compartida con el aumento de interposición de denuncias por malos tratos. Las denuncias falsas por malos tratos son empleadas por las asociaciones feministas como instrumento disuasorio para evitar que políticos, legisladores y jueces apoyen un cambio de legislación. En palabras del abogado, podemos comprobar cómo la reacción de las denuncias de malos tratos también se acentúa y aumenta a partir del anuncio de la posibilidad de aprobar una ley de custodia compartida a nivel nacional. Es muy curioso que justo cuando se anuncia y debate que se va a aprobar una ley de custodia compartida a nivel nacional en 2015, las denuncias por malos tratos se disparan de una forma muy significativa en todas las comunidades autónomas que se verían afectadas por dicha ley, sin que hayamos encontrado ninguna otra variable que explique por qué ocurre esto. Otra coincidencia muy notable con la subida de las denuncias de malos tratos en 2013 es justo después de que el Tribunal Supremo estableciera jurisprudencia sobre que la custodia compartida debe ser lo normal y no lo excepcional. El feminismo de género, en su paranoia delirante, ha conseguido instaurar la falacia de que la violencia, la agresividad y la maldad son atributos exclusivamente masculinos, presentando a los hombres como despiadados maltratadores, a la vez que describe a la mujer como un ser de luz, noble, inocente, incapaz de cometer actos violentos. Existen multitud de estudios que demuestran la falsedad de esta afirmación. En un estudio longitudinal reciente sobre violencia en la pareja, sobre una muestra de 18.761 parejas heterosexuales de edades comprendidas entre los 18 y 28 años, se encontró que casi el 24% de las relaciones tuvieron alguna muestra de violencia y hasta la mitad de ellas, el 49,7%, era recíproca. En los casos de violencia no recíproca, la mujer era la agresora en el 70% de los casos, y en los casos de violencia recíproca era más frecuente la violencia hacia la mujer que hacia el hombre. Si bien la violencia ejercida por los hombres era más probable que resultase en lesión que la ejercida por las mujeres, la mujer tenía mayor tasa de perpetración de violencia y de victimización que el hombre. Desgraciadamente son muchas las vividoras de género que medran de manipular, tergiversar y distorsionar la realidad, con frecuencia dentro de la propia psicología. Soledad Muruaga, psicóloga feminista, cofundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres para la Salud, que afirmaba en Tribuna Feminista que la custodia compartida obligada es otra forma de violencia de género, afirmando que en los últimos años venimos constatando un fenómeno neomachista, reaccionario y preocupante iniciando en Estados Unidos y que ha llegado a instalarse en nuestro país con gran virulencia y poderío mediático. Se trata de un contramovimiento que, bajo un discurso engañoso de medias verdades y vender a los medios de comunicación que defienden la igualdad entre padres y madres, en realidad se dedican a deslegitimar y boicotear las recientes políticas y leyes de igualdad entre mujeres y hombres y la ley contra la violencia de género. Este contramovimiento machista está compuesto por hombres que pertenecen a asociaciones de padres separados y por mujeres allegadas a ellos por lazos afectivos o familiares. Muchos de sus miembros, que están juzgados y condenados por malos tratos, junto a otras personas que les apoyan, desempeñan puestos de influencia y responsabilidad social, tales como políticos, periodistas y magistrados, lo que les permite un fácil acceso a los medios de comunicación, desde los que lanzan continuos mensajes de su misógina idea de igualdad. Sin palabras, sencillamente espeluznante estas declaraciones. Lo preocupante no es la indecencia de afirmar sin ruborizarse que cuando un padre pide participar en la crianza y educación de los hijos es un signo machista y misógino, sino catalogar a todos los hombres que solicitan la custodia compartida como maltratadores. El problema no estriba en un puñado de fanáticas misándricas que emplean los medios que les otorga el Estado para sembrar su odio, sino en la piara de energúmenos que hacen resonancia de estos desvaríos, elevándolos a la categoría de verdad suprema. En torno a una noble causa como es la erradicación de la violencia contra la mujer, se ha desarrollado una extensa y compleja red clientelar de parásitas de género. Estos colectivos feministas promueven conferencias en los colegios de abogados en los que no se admite ningún intercambio de opiniones, no se invita a ningún crítico a cuestionar sus dogmas, precisamente para que no haya debate y resulte más sencillo imponer su dogma a los operadores jurídicos en formación. Así, por ejemplo, en la 7ª Cumbre de Mujeres Juristas del Colegio de Abogados de Madrid no se invitó a ningún ponente que cuestionase la premisa feminista que la custodia compartida impuesta era violencia hacia la mujer. De hecho, el único objetivo de esa cumbre era grabar a fuego precisamente esa idea en la mente de los asistentes. Altamira Gonzalo Valgañón,
abogada altamente ideologizada y vicepresidenta de Mujeres Juristas Temis, llegó a afirmar que cuando una mujer se opone a la custodia compartida es porque el padre es violento. Según ella, la custodia compartida está excluida si existe un procedimiento por violencia de género, hasta que se extinga la responsabilidad penal, pero hay muchísimos casos de violencia de género que no llegan a los juzgados y jamás se denuncian. Solo el 20% de las víctimas habían denunciado. En el resto de formas de ruptura, como el divorcio no es causal, no podemos decirlo de lo de la violencia. Las madres se oponen a la custodia compartida porque conocen el comportamiento violento del padre. En la misma línea, la abogada Rosa Pérez Villar criticó la figura de la custodia compartida como instrumento generador de paridad, afirmando que me preocupa porque se ha implantado sin que haya habido un debate previo. No había un clamor social, ha sido después cuando todo el mundo sin saber habla de lo maravilloso que es. Están sufriendo los niños y las niñas. La conflictividad es grandísima, pero como el Tribunal Supremo ha dicho que la custodia compartida es el mejor sistema, están incrementando. Me pregunto si tiene su correlativo en la brecha de género. Sorprende que para estas abogadas, tan preocupadas por el bienestar de los menores, la única opción de monoparentalidad que contemplan es la materna, jamás la paterna. Por supuesto, jamás se plantean los supuestos de violencia doméstica donde sea la mujer la maltratadora, ni mucho menos el uso fraudulento de denuncias falsas de malos tratos. Es más, si tan perniciosa es la custodia compartida, ¿por qué jamás abogan por la custodia exclusiva paterna, en aras de luchar contra la brecha de género que impide, según ellas, a las mujeres alcanzar puestos de responsabilidad en el medio laboral? La oposición a la custodia compartida por parte de las asociaciones feministas es una constante en los medios de comunicación. Así, por ejemplo, Ascensión Iglesias, vicepresidenta de la Federación Nacional de Mujeres Progresistas, sostiene que nos negamos en rotundo a la custodia compartida impuesta. La custodia compartida debe ser siempre de mutuo acuerdo. También Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas, decía que la custodia compartida preferente es una ley anticonstitucional y antinatural que no mira por el bienestar de los hijos. La custodia compartida en todos los casos por imposición legal es un disparate. O Consuelo Abril González, abogada socialista, miembro de la plataforma 7N, que afirmaba que la custodia compartida impuesta es una forma de violencia de género, otra forma de maltrato psicológico hacia la mujer. Veamos, ¿es antinatural pedir que un hijo que ha nacido fruto del amor de un hombre y de una mujer, en el seno de una familia integrada por un padre y por una madre, pueda mantener contacto regular y frecuente con ambos? ¿Es anticonstitucional una ley preferente de custodia compartida que garantice el complemento del artículo 7 de Naciones Unidas y el artículo 14 de la Constitución española, que establece que nadie puede ser discriminado por cuestión de sexo? Y nuevamente, si pedir que un hijo pueda crecer con el amor y los cuidados tanto de su padre como de su madre es violencia de género, ¿qué tipo de violencia es dejar a un niño sin su padre por mero capricho de la madre? Estas personas están absolutamente desacreditadas profesionalmente, no solo por su marcado sesgo sexista en un campo donde debería primar la neutralidad ideológica, sino porque además poseen un evidente conflicto de intereses, dado que de un modo u otro medran de la red clientelar que la ley de violencia de género ha creado para ellas. Toda la investigación científica de las últimas 2 décadas refuta los planteamientos maniqueos de estos personajes siniestros, que dicen defender el interés superior del menor mientras lo cercenan. Emplear a los menores como monedas de cambio en problemas que solo conciernen a los adultos es repugnante. Los hombres en España pasan por un auténtico calvario, tan ruin como deleznable, para poder seguir siendo padres de sus propios hijos. Si en un divorcio la mujer se pone la custodia compartida. Esta es una forma de maltrato judicial tan extendida en la sociedad que se ha interiorizado como algo natural en un divorcio. Pero no se puede aceptar algo así de ningún modo. Incluso para aquellos defensores que siguen enarbolando el mantra de que la custodia compartida impuesta es violencia hacia la mujer, la evidencia disponible demuestra que, de hecho, la tuición compartida beneficia a las madres incluso cuando ellas se oponen. En varios estudios con parejas divorciadas, las madres con custodia compartida se sentían menos desbordadas y angustiadas que las madres con custodia monoparental, al tener menor presión por cuidar adecuadamente a los hijos, gracias a la implicación equitativa del padre. Ello permitía que las madres pudiesen desarrollarse personal y profesionalmente en mayor medida que las madres con custodia monoparental y les permitía además aportar cuidados parentales de mayor calidad.